Un niño no quiere irse a la cama. Está solo en su cuarto, las luces apagadas. La puerta de su habitación, que juraría haber cerrado, se entreabre lentamente con un chirrido casi inaudible. Una sombra se proyecta en la pared. No es la de su padre, que siempre viene a darle un beso de buenas noches. Es algo más alto, más deforme, algo que lo observa desde el umbral. ¿Qué es esa figura ancestral, ese monstruo que nace del miedo de los padres y se alimenta del terror de los niños para que se porten bien? Hoy vamos a descubrir la verdadera y oscura historia del Coco, la sombra que crió a generaciones enteras. Bienvenidos a nuestro primer episodio, El origen de la sombra. Para muchos de nosotros, el Coco es solo un recuerdo vago de la infancia, una amenaza susurrada por nuestros padres o abuelos cuando nos negábamos a comer o a dormir. Pórtate bien, o vendrá el Coco y te llevará. Una frase sencilla, pero cargada de un poder inmenso. Pero, ¿de dónde viene realmente esta criatura? ¿Es solo un cuento de viejas o hay algo más detrás de la leyenda? Para encontrar las respuestas, debemos viajar muy atrás en el tiempo, a un lugar y una época donde las sombras parecían mucho más reales, la península ibérica durante la Edad Media. Imaginen un mundo sin luz eléctrica, donde la noche era un manto de oscuridad casi total, solo roto por la luna o el fuego de una vela. En ese mundo, el miedo era un compañero constante. Es aquí donde encontramos las primeras raíces de nuestro monstruo. En Portugal, ya se hablaba del Homem do Saco, el hombre del saco, una figura siniestra que vagaba por las calles al anochecer, buscando niños desobedientes para meterlos en su gran saco y llevárselos para siempre. La descripción es escalofriante. Un hombre viejo, a menudo cojo o con algún defecto físico, que representaba todo lo que estaba fuera de la norma, todo lo desconocido y peligroso. Esta figura no tardó en cruzar la frontera y adaptarse en España, donde tomó el nombre que todos conocemos, el Coco. La palabra coco en sí misma es fascinante. Algunos lingüistas creen que proviene de la palabra usada para referirse a la cabeza o al cráneo, por la forma de un coco, la fruta, que con sus 3 agujeros se asemeja a una calavera. De hecho, en algunas tradiciones, el Coco no era un hombre, sino una cabeza fantasmal que rodaba por los suelos o aparecía flotando en las ventanas de los niños que no dormían. Piensen en ello. La idea de una cabeza sin cuerpo, observándote en la oscuridad. El terror puro. Pero para entender por qué esta leyenda se arraigó con tanta fuerza, tenemos que mirar el contexto histórico. La Edad Media en la península ibérica fue una época de conflicto casi constante, marcada por la Reconquista. Durante siglos, reinos cristianos y musulmanes lucharon por el control del territorio. Este enfrentamiento no fue solo militar, fue también cultural y religioso. Se construyó una profunda desconfianza hacia el otro, el extraño, el extranjero, el que tenía costumbres diferentes o rezaba a un Dios distinto, era visto con sospecha y temor. En este caldo de cultivo de miedo y xenofobia, el Coco encontró un nuevo rostro. Dejó de ser solo un espíritu o un vagabundo y empezó a tomar las características del enemigo. En muchas versiones del cuento, el Coco era descrito con rasgos árabes o moriscos. Era el moro que venía a robar niños cristianos. La leyenda se convirtió en una herramienta de propaganda, una forma de enseñar a los niños desde muy pequeños a temer y a desconfiar de aquellos que eran diferentes. El monstruo debajo de la cama ya no era solo un monstruo, era el enemigo de su pueblo, de su fe. Con el paso de los siglos, la Reconquista terminó, pero el Coco permaneció, demostrando una increíble capacidad de adaptación. La figura del otro cambió, pero la necesidad de un mecanismo de control social y disciplina infantil seguía ahí. El Coco se transformó. Ya no era necesariamente el moro, sino el gitano, el mendigo, el sacamantecas. Cualquier persona que viviera en los márgenes de la sociedad podía convertirse en el rostro del Coco. La leyenda se convirtió en un reflejo de los miedos sociales de cada época. Y así, lo que comenzó como un simple cuento para asustar a los niños y obligarlos a dormir, se convirtió en algo mucho más complejo y poderoso. El Coco
se erigió como un pilar no oficial de la educación. No hacían falta grandes discursos sobre moralidad ni complejos sistemas de castigo. Bastaba con invocar su nombre. El coco era el policía, el juez y el verdugo del mundo infantil. Era una forma de trazar una línea muy clara entre el bien y el mal, la obediencia y el caos, la seguridad del hogar y el peligro de la calle. Era la encarnación de la autoridad paterna, una autoridad que no necesitaba estar presente para ser temida. El coco crió a generaciones. Millones de niños en España y más tarde, en toda Latinoamérica, crecieron bajo su sombra invisible. Aprendieron a terminar su comida, a acostarse temprano y a no hablar con extraños. Todo por miedo a ese ser sin rostro definido que se los podía llevar en un saco. La leyenda se transmitió de boca en boca, de abuelos a padres y de padres a hijos, convirtiéndose en parte del folclore y del ADN cultural de todo un pueblo. Podríamos pensar que la historia termina aquí, que el coco es simplemente un fascinante ejemplo de cómo el miedo puede ser moldeado y utilizado por una sociedad, una leyenda, un mito, un producto de la imaginación colectiva. Pero estaríamos equivocados, terriblemente equivocados, porque la parte más escalofriante de esta historia no es la leyenda, sino la realidad que la inspiró. A principios del siglo XX, en un pequeño pueblo del sur de España, un crimen atroz sacudió a toda la nación. Un crimen tan brutal y sin sentido que pareció dar vida al mismísimo coco. La investigación reveló detalles tan espantosos que la gente empezó a creer que el hombre del saco era real. El cuento de terror que los padres contaban a sus hijos para que se durmieran, de repente, tenía un nombre, un rostro y una víctima real. La leyenda del coco no era solo una historia. Detrás de la sombra, detrás del mito, se esconde la historia de un crimen real. Un crimen que demostró que, a veces, los monstruos más terroríficos no son los que imaginamos en la oscuridad, sino los que caminan entre nosotros a plena luz del día. ¿Qué sucedió exactamente en ese pueblo? ¿Quién fue el verdadero hombre del saco y por qué su crimen se fusionó para siempre con la leyenda del coco? Esa es una historia que descubriremos en otro episodio, no se lo pierdan. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima. Hasta la próxima noche, donde lo oculto despierta.